Episodio 25. Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual se tocan temas sobre diversidad sexual. Y para este episodio vamos a ahondar si las personas homosexuales nacen o se hacen. Quiero mencionar que esta pregunta homofóbica es, creo que, una de las más hechas a lo largo de la historia. ¿Y por qué homofóbica? Porque nadie se ha preguntado las causas de la heterosexualidad, dejando sobreentendido que lo heterosexual es Lo normal. Pero aún así, vamos a comenzar. ¿El homosexual nace o se hace? Esa no es la pregunta. El más completo estudio realizado hasta ahora sobre el perfil genético de los homosexuales revela una predisposición que no determina la conducta. En agosto del 2019 se publicó en la revista Science el estudio genético más amplio realizado hasta la fecha sobre la orientación sexual. Los 21 investigadores de diferentes centros y países han identificado variantes genéticas asociadas a la conducta no heterosexual, analizando el genoma completo de aproximadamente 480,000 participantes de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Esta enorme muestra permite calificar de certeza científica aspectos ya conocidos, pero necesitados de confirmación con muestras más amplias. ¿Qué son variantes genéticas y qué información aporta su análisis? El ADN humano tiene 3.200 millones de pares de bases con secuencias concretas, de las 4 existentes: adenina, timina, citosina y guanina. Los individuos de cada especie tienen la misma secuencia, pero en lugares concretos. Existen variaciones muy pequeñas, como el cambio de solo una base por otra. El genoma de una persona tiene un sitio locus concreto de un cromosoma GTGCT y el de otras GTCCT. Si esta variación ocurre al menos en 1% de la población, quienes la tienen poseerán un rasgo característico que les diferenciará de los que no la tienen. Los autores del estudio han demostrado la existencia de numerosos loci asociados con el comportamiento homosexual. Al casi 500,000 de personas cuyo ADN estaba secuenciado en las grandes bases de datos utilizados en este estudio, se les preguntó por sus relaciones sexuales. Y el resultado fue que los que manifestaron tener conducta heterosexual tenían un perfil de loci similar entre ellos, pero diferente de los que respondieron que habían tenido relaciones con personas del mismo sexo. Es importante tener en cuenta que aunque las preguntas a los participantes en este estudio se centraron solo en el aspecto de la conducta, con quienes habían tenido relaciones sexuales, los investigadores realizaron análisis adicionales que pusieron de manifiesto que el comportamiento sexual, la atracción, la identidad definida por la orientación sexual y las fantasías están influenciadas por un conjunto similar de variantes genéticas. Es decir, una cosa es analizar la genética que subyace a la orientación sexual y otra bien distinta es la afirmación de un determinismo genético de la conducta de personas libres, sea cual sea su concreta orientación sexual. Los principales resultados del estudio se pueden resumir en 5 puntos. 1. No existe un gen que determine la homosexualidad. Una conclusión del estudio es que la base genética que subyace a la conducta homosexual es amplia, poligénica.
Ciertamente, es bien conocido que no existe un único determinante genético, a veces denominado gen gay, que causa esa tendencia, ese rasgo. No existe un determinismo genético que haga que, como a veces se dice, algunos nazcan homosexuales. Por el contrario, como queda claro, tras esta publicación, muchos loci con efectos individualmente pequeños y diseminados por todo el genoma contribuyen a una predisposición. Una predisposición significa que la genética no causa necesariamente ese rasgo y que la tendencia se manifestará o no por la influencia de otros factores no genéticos. El entorno, la personalidad, las vivencias y la conducta dependerá de una decisión personal. Por ejemplificarlo, Con el peligro de los ejemplos si se toma al pie de la letra. hay personas con predisposición al alto peso y existe base genética para esa tendencia, pero dependerá también de las costumbres alimentarias, el ejercicio, que llegue a no sufrir una cierta obesidad. 2. No existe una base genética idéntica en hombres y mujeres homosexuales. Otros resultados en este estudio ponen manifiesto que ese conjunto de loci distintivo de la homosexualidad solo coincide parcialmente en hombres y en mujeres. No obstante, para unos y otras, los perfiles genéticos asociados con el comportamiento homosexual y con el heterosexual son distintivos, tanto como si se utiliza como parámetro de medida la identificación con una determinada orientación sexual o la atracción por personas del mismo o diferente sexo. Más aún, los autores demuestran en las mujeres homosexuales la predisposición genética es mucho menor que en los hombres. De hecho, la mayoría de ellas son bisexuales y posiblemente se deba a lo que generalmente se ha pensado. En las mujeres, la homosexualidad tiene un fuerte componente psicológico de rechazo al varón, en la mayoría de los casos por haber sufrido abuso sexual. Se suele hablar de un deseo en ellas de experimentar su lado masculino. La proporción de hombres exclusivamente homosexuales es considerablemente mayor. 3. La sexualidad no es tan fluida como se plantea. Tradicionalmente la sexualidad de hombres y mujeres se clasificaba en heterosexual, bisexual y homosexual. Pero en 1948 el biólogo Alfred Kinsey propuso la escala de calificación Heterosexual, homosexual. con 7 grados que van desde 0, exclusivamente heterosexual, a 7 totalmente homosexual, siendo el 3 lo bisexual. Y cada persona en las distintas etapas de su vida fluctuaría por esa escala en cualquier dirección, de manera que cuanto más atraída se sienta por el mismo sexo, menos atraída se siente por el sexo opuesto. En esta idea de orientación sexual como un proceso dinámico y sujeto a variación, se ha ampliado hasta incluir aspectos de la atracción, el comportamiento, las fantasías, las emociones, las preferencias sociales y el estilo de vida, mientras excluye el sexo biológico. Pero no concuerda con los datos de la base genética de la orientación sexual, puesta de manifiesto en este estudio. 4. Las variantes genéticas no son predictivas del comportamiento homosexual. Estos investigadores, utilizando una medida de la heredabilidad de los loci, fijaron el límite superior de la influencia genética en la homosexualidad entre el 8% y el 25%. Sin embargo, si la influencia genética se mide por combinación de todos los loci, no alcanza el 1% debido a que existen variantes raras. Es decir, este análisis no permite predecir el comportamiento homosexual de personas concretas. Ahora bien, el estudio sirve como guía para estimar la magnitud potencial de los efectos genéticos y como signo de las influencias pequeñas, Probablemente poligénicas. en este complejo comportamiento. según afirma Melinda en un comentario publicado en el mismo número de la revista Science. 5. La influencia de las variantes genéticas en el desarrollo. Se han analizado 5 de los loci significativos asociados al comportamiento homosexual. 2 de ellos están presentes en ambos sexos, 2 en hombres y 1 es exclusivo de las mujeres. De los 2 exclusivos de hombres, uno contiene varios genes para receptores olfatorios. Este dato ofrece la base genética de un hecho anteriormente descubierto, que era la sensibilidad de los hombres homosexuales a la estimulación sexual por las hormonas masculinas Andrógenos. sensibilidad de la que carecen los hombres heterosexuales, para quienes solamente los estrógenos sirven de estímulo sexual.
aunque el mecanismo subyace en este locus no está claro. Se ha establecido previamente un vínculo entre el olfato y la función reproductiva. Las personas con síndrome de Kallmann exhiben un desarrollo puberal retardado o ausente y una alteración del sentido del olfato debido al origen cercano del desarrollo de la hormona liberadora de gonadotropina fetal y las neuronas olfativas. El otro locus está implicado en la regulación de las hormonas sexuales, testosterona y estrógenos. Debido a la proximidad del gen SRY, determinante del patrón de la masculinidad, dependiente de la testosterona. Este estudio aporta base genética para al menos un hecho descrito antes sobre la influencia de las hormonas sexuales en la orientación sexual. Se trata de la diferente exposición del cerebro a los estrógenos producidos durante la etapa fetal en los homosexuales en comparación con los heterosexuales. En este estudio no han encontrado influencia del cromosoma X, lógicamente de origen materno, en la homosexualidad masculina, que algún estudio no confirmado había propuesto. Sin embargo, se conoce que en este cromosoma se encuentra el gen que codifica para el receptor de andrógenos, que tiene un papel esencial en la arquitectura cerebral. Este gen tiene una forma potente y otra débil, por lo que la presencia de la forma débil resulta en una menor masculinización del cerebro. Tenemos por delante la tarea de integrar los resultados de las variables genéticas en grandes muestras, con los análisis de genes y formas de genes, lo que permitirá conocer las implicaciones genéticas de la orientación sexual y el grado en que la naturaleza y la crianza, como se suele decir, influyen en la preferencia sexual. El estudio concluye que el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo está influenciado no por un o por unos pocos genes, sino por muchos. Sin embargo, quedan por explorar muchas incertidumbres, incluida la forma en que las influencias socioculturales sobre la preferencia sexual pueden interactuar con las influencias genéticas. Una bióloga del Instituto de Medicina Molecular de Finlandia dijo que estos 5 factores tienen un efecto muy pequeño en el comportamiento sexual. Combinados explican menos del 1% de la variación en la conducta sexual con personas del mismo sexo. Un profesor asociado en la Unidad de Genética Analítica y Transnacional en el Hospital General de Massachusetts, que trabajó en el proyecto, dijo que no hay un solo gen gay, sino la contribución de muchos pequeños efectos genéticos dispersos por todo el genoma. Aunque la genética sigue siendo un factor contribuyente muy importante en el comportamiento sexual, una prueba genética para determinar si vas a tener una relación homosexual no funcionaría. Es efectivamente imposible predecir el comportamiento sexual de un individuo a partir de su genoma. Es una parte natural. Otro científico dijo que la homosexualidad es una parte natural y normal de la variación en nuestra especie, por lo que debería respaldar precisamente la posición de que no deberíamos tratar de desarrollar el curismo gay. Eso no le interesa a nadie. Otro profesor del Instituto de Genética de una universidad en Londres dijo que el estudio muestra que no existe una variante genética en la población que tenga un efecto sustancial en la orientación sexual. Más bien, lo que vemos es que hay un gran número de variantes que tienen asociaciones extremadamente modestas. Incluso si la homosexualidad no está determinada genéticamente, como muestra este estudio, eso no significa que no sea de alguna manera una parte innata e indispensable de la personalidad de un individuo. Un activista del grupo GLAAD dijo que la investigación confirma la idea establecida desde hace mucho tiempo de que no hay un grado concluyente en el que la naturaleza o la crianza influyan en el comportamiento de una persona gay o lesbiana. Se puede concluir la pregunta que se propone y se debate con frecuencia de si la persona homosexual nace o se hace está mal planteada. La respuesta confirmada es que ni nace ni se hace, sin más. A la predisposición genética con que nace se suma la vida. Lo que sí existe es una predisposición a la homosexualidad con una mayor o menor base genética, por lo que ni la orientación sexual es una mera cuestión de elección, ni tampoco el perfil genético predice la conducta homosexual.
Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el_podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.